Vamos a continuar, nos quedan dos pláticas todavía. Hubo algún cambio porque el doctor Carlos Martínez Sánchez no fue posible que estuviera con nosotros, pero vienen dos excelentes médicos jóvenes que nos van a ofrecer las pláticas que estaban asignadas al doctor. La primera que vamos a ver mecanismos fisiopatológicos. Es cierto que invertimos un poquito la situación de la secuencia del simposio, pero creo yo que va a redundar en que pudimos apoyar un poquito a las gentes que pudieron llegar un poquito tarde por la situación del tráfico y mil cosas más que se atraviesan en esta gran ciudad. Entonces la doctora Alexandra Arias, que es médica cardióloga adscrita a la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología, nos hablará sobre mecanismos fisiopatológicos de choque cardiogénico. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de poder estar aquí en este podio. Yo voy a hablar acerca de los mecanismos fisiopatológicos del choque cardiogénico. Como sabemos, según los registros, ya habló el doctor Martínez Sánchez acerca del registro CHOC y el registro de Estados Unidos de infarto agudo del miocardio. Esta es una complicación que se presenta en los pacientes, sobre todo que tienen infarto con elevación del ST o que tienen un nuevo bloqueo de rama izquierda. Y esta complicación, si bien es una complicación letal, solo se presenta en un 8.6% de los pacientes con infarto con elevación. La mortalidad está alrededor del 50 a 80%. El choque cardiogénico, desde que se describió, sabemos que la mortalidad es alta. Ya el estudio CHOC o el registro CHOC demostró la mortalidad de alrededor del 60%. Y el registro de Estados Unidos de infarto agudo del miocardio ya bajó la mortalidad hasta el 47%. Avanza, atrasa, avanza y atrasa. Okay. Y esto se debe a que el uso temprano del balón intraórtico podría ayudar a disminuir la mortalidad, así también como la terapia de reperfusión en las primeras horas es la que impacta realmente en la disminución de la incidencia del choque cardiogénico. Según estos registros, según el NMR-MI o el choque cardiogénico, nos ponen de manifiesto que el 29% de los pacientes que ya llegan a un hospital ingresan con estado de choque y alrededor del 71% de ellos lo desarrollan en la hospitalización. También en el estudio CHOC observó que no solamente los pacientes con infarto con elevación del ST tenían choque cardiogénico, también se ha visto que desarrollan choque cardiogénico los pacientes que tienen infarto sin elevación del ST. Y una cosa muy interesante, porque uno dice, bueno, si el infarto con elevación hay mayor pérdida muscular y por eso la incidencia de choque es más frecuente, la mortalidad debería ser mayor. Y oh sorpresa, el registro CHOC nos pone de manifiesto que la mortalidad es igual, ya sea si el paciente desarrolla shock en presencia de un infarto con elevación del ST o en presencia de un infarto sin elevación del ST. No, esta cosa. ¿Le puede dar usted la siguiente? En una publicación realizada en el 2006, en la que vemos el registro de Estados Unidos, observamos que un gran porcentaje de pacientes ya llegan a la sala de urgencias en estado de choque. Y esto se debe sobre todo a los pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar este estado de choque, y son los pacientes mayores de 75 años, los pacientes que llegan tarde a una terapia de reperfusión, y esto de aquí se ha mantenido igual. Tanto la presencia de choque cardiogénico a la hospitalización, el desarrollo de choque cardiogénico, ya una vez el paciente hospitalizado. ¿La que sigue? Bueno, en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, nosotros sabemos, aquí todos los que están aquí presentes, saben que el estado de choque cardiogénico no es más que la máxima expresión de un paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca. Que este paciente lo que va a tener es alteración tanto de la precarga, de la poscarga y principalmente del problema contráctil. ¿No? Para que se desarrolle un choque cardiogénico tiene que haber una pérdida alrededor del 50 a 60% de masa muscular, la que sigue. Y esto conlleva una reducción severa de la función cardíaca. Esto aquí por un daño miocárdico
generalmente que es irreversible cuando el paciente no recibe un tratamiento de reperfusión y ya pierde alrededor del 40 al 60% de su masa muscular. Y esto de aquí conlleva a disminución de la presión arterial, disminución del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular sistémica. Y conlleva a disminución de volumen latido y gasto cardíaco. Y por ende, la manifestación clínica que nosotros observamos en el paciente es disminución de la presión arterial. Esta disminución de la presión arterial va a producir alteración de la perfusión tisular, lo que se debe a un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda del mismo, y conllevan a alteración a nivel de la perfusión de los principales órganos como riñón, cerebro y falla circulatoria sistémica. El estudio CHOC pone de manifiesto cuál es la definición de choque cardiogénico. Entonces, choque cardiogénico es un paciente que vamos a tener en la sala de urgencias que va a presentar hipotensión sistólica, la cual debe ser sostenida menor de 90 milímetros de mercurio por lo menos por 30 minutos y que vamos a necesitar medidas de soporte para que este paciente tenga una presión arterial por encima de esto. Tiene que tener datos de hipoperfusión, como son extremidades frías, disminución del gasto urinario y la frecuencia cardíaca alrededor de 100 latidos por minuto, o puede estar también taquicárdico. En todo este grupo de pacientes, nosotros ya en la sala de urgencia podríamos hacer el diagnóstico por estos datos clínicos, pero también los criterios hemodinámicos con la utilización de un catéter de flotación nos pueden ayudar a precisar efectivamente si el paciente tiene un choque cardiogénico o tiene un choque de otro tipo. El paciente que tiene choque cardiogénico debe tener criterios hemodinámicos de una resistencia vascular sistémica elevada, un índice cardíaco menor de 2,2 y una presión capilar pulmonar mayor de 15. Según el estudio CHOC, las principales manifestaciones o presentaciones clínicas del paciente con choque cardiogénico son hipotensión, distrés respiratorio y hipoperfusión. Y el paciente que tiene los tres componentes, es decir, distrés respiratorio, hipotensión y hipoperfusión, es el paciente que va a tener una mortalidad del 60%. La insuficiencia cardíaca, que es la expresión máxima del choque cardiogénico, también tenemos que pensar que no solamente se manifiesta en todo paciente, o sea, en un paciente que se infarta, que hay otras causas etiológicas de choque cardiogénico, como son enfermedades valvulares, unas miocardiopatías o miocarditis. Y en cuanto a las causas de choque cardiogénico por infarto agudo del miocardio, podríamos recordar las principales, que son insuficiencia mitral severa en un 8.3%, comunicación interventricular en 4.6%, ventrículo derecho, infarto de ventrículo derecho, taponamiento, pero la principal causa de disfunción de choque cardiogénico es la disfunción ventricular izquierda. Otras causas de choque cardiogénico son las miocarditis, la circulación extracorpórea prolongada y causas tanto de obstrucción del tracto de salida como obstrucción del llenado ventricular. Es muy importante cuando nosotros vamos a tratar un paciente con choque o cuando nosotros estamos viendo un paciente infartado, lo más importante sería es tratar de predecir qué paciente se va a chocar para que yo no tenga que manejar el choque, porque ya sabemos que la mortalidad del choque es muy alta. Entonces, si yo tengo un paciente infartado que tiene predictores que me van a decir que este paciente lo más probable es que si yo no lo trate a tiempo se vaya a chocar, tengo que cambiar totalmente mi estrategia y buscar una terapia de reperfusión oportuna. Es por eso, ya lo dijo el doctor Jesús Martínez, que el añoso, el paciente que ya ha tenido un infarto previo, el paciente sobre todo con infartos anteriores, son los pacientes que más presentan choque cardiogénico. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente infartado, que sea un evento sobre todo de infarto anterior, que ya tenga datos de disfunción ventricular en las primeras horas, lo que hay que tratar realmente es de reperfundir a este paciente para evitar que se presente el choque, porque una vez que se presente el choque, la probabilidad de que se muera el paciente es muy alto, independiente de lo que hagamos, ya sea que lo llevemos a sala de hemodinámica o no. ¿Puedo dar la siguiente? En estudios patológicos de pacientes chocados, podemos observar que el grupo de pacientes que se chocan son los pacientes que tienen alrededor del 40% de miocardio comprometido, que generalmente ha sido por un infarto anterior, el 80% tienen enfermedad significativa de la descendente anterior y el 2/3 de ellos va a tener disfunción ventricular izquierda.
Entonces, como comentaba, la disfunción, los mecanismos fisiopatológicos es más que nada disminución del volumen latido, disminución del gasto cardíaco, que conlleva a disminución de la presión arterial y la activación de una serie de mecanismos compensadores que van a tratar que mantengamos presión y esta presión nos ayude a mantener perfusión tisular. La mortalidad en estos grupos de pacientes es alta. En el estudio, cuando valoramos si hay depresión del ST o elevación del ST, la mortalidad del grupo de pacientes es del 53 al 63% en los de la elevación del ST y también en el grupo de sin elevación del ST. Los mecanismos de compensación que se activan una vez que se presenta efectos, la hipotensión, y son más que nada tratar de mantener el flujo a nivel de las arterias coronarias. Nosotros sabemos que el corazón extrae alrededor del 65% de oxígeno de sangre y en el momento que entra en el estado de choque, estos mecanismos se van a alterar totalmente y no vamos a poder extraer la cantidad de oxígeno en un territorio ya infortado. La hipoperfusión tisular lo que va a llevar es a mayor mecanismos de hipoxia celular, va a llevar a alteración a nivel del potencial de membrana, acumulación de sodio intracelular y esto a su vez lleva a mayor isquemia prolongada. Ya no solamente isquemia a nivel del territorio que se está infartando, sino también isquemia en el resto del territorio sano, debido sobre todo a la acidosis intracelular y liberación de ácido láctico. Y todo esto va a llevar posteriormente a una apoptosis que contribuye a mayor pérdida de miocitos en el lugar infartado como en el lugar no infartado. La que sigue. Y esto de aquí lleva a la activación de los varios mecanismos compensadores, como son la activación del sistema simpático mimético, la activación del sistema renina-angiotensina, que producen mayor taquicardia, mayor vasoconstricción sistémica y, consecuencia, retención de sodio y agua. Todos estos mecanismos, si bien que tratan de compensar para mantener presión y mantener un buen volumen latido, lo único que hacen es incrementar más el aumento de consumo de oxígeno y conllevan a mayor isquemia miocárdica. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos de paciente que tiene un choque cardiogénico más que nada es tratar de mantener la presión arterial que está alterada en el paciente que tiene choque cardiogénico. Pero a su vez todos estos mecanismos compensadores lo que están haciendo es a su vez aumentar más la frecuencia cardíaca y aumentar más el proceso de estado de choque. Este de aquí es una gráfica que ustedes la conocen, ¿no? Que cuando hay disfunción miocárdica, sobre todo sistólica o diastólica, lo que va a haber es aumento a nivel de la presión de findodiástole, el que lleva a congestión pulmonar, hipoxemia, isquemia y mayor disfunción ventricular, y que esto de aquí pues conlleva a la muerte. Pero una cosa muy importante que ha estado saliendo recientemente, no es si bien no es tan reciente, es que existe un grupo de pacientes que cuando nosotros le ponemos el catéter de flotación no tiene las características lógicas o las características clásicas del paciente chocado, que son que tiene que tener una resistencia vascular sistémica alta, ¿no? Y índices cardíacos bajos, sino que nosotros encontramos un grupo de pacientes que ya lo tenemos en estado de choque cardiogénico, pero que tiene las resistencias vasculares sistémicas abatidas. Entonces empiezan a salir publicaciones acerca de que el grupo de pacientes con choque cardiogénico a lo mejor es que se están infectando y por eso es que vamos a tener resistencias vasculares sistémicas abatidas. Y oh sorpresa, no tienen un proceso infeccioso agregado. Lo que tienen es que el grupo de pacientes que tienen choque cardiogénico, al aumento como hay liberación de mecanismos inflamatorios, liberación de interleucinas, citoquinas, este grupo de pacientes van a tener una mayor cantidad de liberación de óxido nítrico. Y esta liberación de óxido nítrico sobre todo se debe a una inhibición de la sintetasa de óxido nítrico. Es por eso que nosotros tenemos grupos de pacientes con choque cardiogénico que el perfil hemodinámico no tiene las características clásicas del choque cardiogénico, sino que es un paciente que va a tener índices bajos, presión capilar elevada y resistencias vasculares sistémicas. Y esto ya se demostró más o menos desde 2003, lo publicó Judith Hochman, la que escribe acerca de los estudios shock, en la que dice que en el grupo de pacientes que tienen un gran infarto, sobre todo grandes infartos anteriores, estos aquí tienen mayor liberación de sintetasa de óxido nítrico y esta sintetasa del óxido nítrico es el que hace que haya un componente de vasodilatación en este grupo de pacientes.
Sobre todo esto se debe a una respuesta inflamatoria importante y esta respuesta inflamatoria conlleva mayor inhibición de la contractilidad miocárdica, hay una supresión acerca de la respiración mitocondrial, alteración de los metabolismos de la glucosa, disminución de la respuesta a las catecolaminas y por ende induce a vasodilatación sistémica. Es por eso que ahora entre las medidas emergentes en cuanto a la terapéutica del choque cardiogénico están saliendo cosas interesantes, que ya lo va a hablar el doctor Briceña, acerca de sustancias que van a inhibir este sistema vasodilatador para de esta manera tal vez ayudar a mejorar el estado hemodinámico del paciente. Entonces, ya no es la gráfica previa que presenté, que simplemente la disfunción sistólica y diastólica disminuye el gasto cardíaco, la hipotensión, y esto de aquí, mayor isquemia, hipoxemia y disfunción miocárdica, sino que también todo esto está influenciado por la activación de la inflamación sistémica, liberación de citoquinas, liberación de óxido nítrico, liberación de la sintetasa del óxido nítrico. Y esto de aquí conlleva a vasodilatación y disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, para terminar, sí es verdad que es una complicación poco frecuente, la siguiente. Si bien el choque cardiogénico es una complicación poco frecuente, una cosa muy importante es que la mortalidad sigue siendo muy alta. A pesar de las medidas terapéuticas que nosotros hagamos, ya sea balón, inotrópicos, llevar al paciente en estado de choque a tratar de abrirle una arteria, la mortalidad sigue siendo alta. Y sobre todo, por ejemplo, en grupos de pacientes, tanto en los añosos, independiente de que le abran o no lo abran arteria, la mortalidad sigue siendo igual, con reperfusión o sin reperfusión, en el grupo de choque cardiogénico. Es por eso que lo que tenemos que hacer es tratar de predecir qué paciente se va a chocar y de esa manera abatir en la incidencia del choque cardiogénico. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es de reperfundir temprano, sobre todo al grupo de pacientes de alto riesgo, que si nosotros sí es verdad que aquí, ustedes lo saben, que la angioplastia primaria es la mejor terapia de reperfusión, y ya lo dijo el doctor Martínez, un grave problema es que no todos los pacientes que tienen un infarto pueden tener acceso a esta terapia de reperfusión. Entonces, si yo tengo un paciente de alto riesgo, ya sea porque es un infarto anterior y que ya en las primeras horas de infarto tiene datos de falla cardíaca, no tenemos que retrasar nuestro tiempo para reperfundir al paciente. Y si lo que tienen es fibrinolítico, denle el fibrinolítico y mientras tanto activen un sistema para que puedan recibir a ese paciente y poder completar la reperfusión con una reperfusión mecánica, ya que lo único que ha disminuido la incidencia de choque cardiogénico es la reperfusión temprana, y esto aquí lo pone en manifiesto estudios como el CAPTIN y sobre todo el estudio CAPTIN. Gracias. Doctora, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doctora, yo le quisiera preguntar, yo considero el Instituto Nacional de Cardiología como uno de los mejores hospitales, no nada más de México, sino del mundo. En relación a lo que comentábamos hace un momento, en cuanto a los tiempos puerta-balón, ¿qué hay en relación a lo que están haciendo ustedes ahí? Porque realmente ese es un tiempo vital para poder auxiliar a estos pacientes. ¿Qué experiencia tienen ustedes en estos pacientes de infarto agudo miocardio, su manejo invasivo inmediato? Ok. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos en el instituto, llevamos un registro y hemos observado que casi el 50-60% de los pacientes que llegan infartados llegan fuera de ventana. Y una cosa muy interesante, no sabemos exactamente la cantidad de pacientes, pero sí un gran porcentaje de ellos tuvieron contacto con un médico antes de llegar al instituto. Entonces, lo que se está tratando de hacer, y eso lo están haciendo las autoridades del Distrito Federal con el Instituto Nacional de Cardiología, es aumentar la tasa de reperfusión farmacológica. Porque algunas veces el paciente llega, no sé, a hospitales de ese primero o segundo nivel, y lo que el hospital de primero o segundo nivel trata de hacer es llevarlo a angioplastia primaria porque es el mejor método de reperfusión. Es verdad que es el mejor método de reperfusión, pero depende dónde lo haga. Si a mí me implica que yo llevara a un paciente al mejor método de reperfusión, me estoy retrasando 4 horas, he perdido a mi paciente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es eso. Hemos dado ya cursos de reperfusión a hospitales de primero y segundo nivel, que ellos reperfundan al paciente y luego nosotros lo recibimos. Si el paciente ellos lo identifican como un paciente de altísimo riesgo para estado de choque, tratamos de activar un sistema de
rápidamente llegue el paciente. Si es verdad, nosotros no tenemos helicópteros, pero a lo mejor nos comunicamos con el ERUM y el ERUM podría decirnos, sí, yo te llevo al paciente en menos de 30 minutos. Si no es posible ese transporte en ese tiempo que nosotros necesitamos, lo que hacemos es reperfúndelo y me lo mandas. Bien, muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos a continuar con la última plática que tenemos de este simposio.